Bienvenidos al Inter-American Dialogue para esta importante conversación sobre las prioridades de la política exterior de Chile. Junta, es la primera vez que tenemos la oportunidad de trabajar con Global Americans bajo el liderazgo de Carl Meechan. Um, y hoy juntos tenemos el privilegio de contar con la presencia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, quien va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta América Latina. Uno de estos es el estado de democracia de la región, incluyendo la creciente preocupación de que la democracia no satisfaga las necesidades básicas de los ciudadanos. También conoceremos el enfoque de Chile para abordar el desafío de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado transnacional y cómo confrontarlo dentro de un marco democrático. Además, tendremos la oportunidad de escuchar las perspectivas de la subsecretaria sobre los desafíos que presentan la migración y la crisis climática. Y también espero que tenemos la oportunidad de escuchar de política exterior feminista, un tema que nos interesa mucho, por lo menos a mí me interesa mucho. Subsecretaria de la Fuente es una destacada figura chilena conocida por su extensa trayectoria en el ámbito político y académico, incluyendo su dedicación a la promoción de transparencia y la participación ciudadana en la gestión del Estado. La subsecretaria ha ocupado varias posiciones importantes, siempre con un enfoque en la mejora de la gobernanza. Su trabajo ha sido fundamental en la implementación de políticas que promueven la igualdad de género, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En el ámbito gubernamental, ha trabajado en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia y ha sido presidenta y directora ejecutiva de Fundación Chile 21. Es miembro del Consejo Asesor del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Chile y ha sido profesora en la Escuela de Gobierno de la Pontífica Universidad Católica de Chile. A comienzos de este año, ella recibió el premio Mujeres Líderes Referentes por el World Economic Forum. Y esto es un honor muy grande. Subsecretaria de la Fuente tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de Pontífica Universidad Católica y un doctorado, un PhD, en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con, con esto doy la palabra a vos, Gloria. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de estar acá en una intensa agenda que nos ha tocado en estos días para hablar de democracia, de migraciones, de la posibilidad de colaborar en materias de género, nuestra política exterior feminista, de igualdad, que es parte importante de todos los desafíos que tenemos en materia de política exterior. En un país como el nuestro, muy lejos al sur del mundo, donde tenemos un compromiso férreo con la democracia, con los derechos humanos y con la promoción de aquello. Pero antes de partir esta conferencia, estas reflexiones que tenemos sobre la democracia y la política exterior de nuestro país, quisiera, sin lugar a dudas, agradecer a Rebeca Bill Chávez, que nos recibe en vuestra casa, a Carl Meacham, que también desde Global Americans nos recibe con esta virtuosa relación entre el diálogo interamericano y el Global Americans, que creo que nos permite poder tener esta tarde y día para poder compartir algunas reflexiones. Dialogar, sin duda, debatir con expertos, debatir con la academia, con la sociedad civil,
creo que también es una oportunidad para poder difundir las prioridades e intereses de nuestra política exterior y tal vez más importante para intercambiar puntos de vista a nivel regional e internacional, también desde distintos ángulos, en un momento creo que además donde particularmente el mundo tiene muchísimos desafíos. Y qué mejor, sin lugar a dudas, que hacer esto desde acá, desde el diálogo interamericano, que ha sido un lugar de encuentro sin igual para quienes nos ocupamos de los asuntos del continente americano, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre América Latina, Chile y Estados Unidos. Cuando discutimos sobre la estabilidad del sistema internacional, estamos inevitablemente analizando el estado de la democracia a nivel global. Asimismo, la política exterior de nuestro país está también íntimamente ligada a nuestro régimen democrático y es desde su ejercicio que buscamos también afrontar los desafíos de la democracia a nivel global y también regional. Es por ello que desde Chile observamos con muchísimo interés, pero también con preocupación, la salud de los sistemas democráticos en el mundo, particularmente dentro de nuestra región. Y es en este tema que quisiera hoy día profundizar mi ejercicio. Permítanme además contar que durante muchos años, antes de ser subsecretaria de Relaciones Exteriores, parte importante también de mi tarea como académica fue estudiar sobre calidad de la democracia y desarrollo democrático. Entonces, es un tema que además me motiva mucho y espero que esa pasión se note el día de hoy en esta conversación. También permítanme señalar que para Chile el sistema democrático es consustancial a la forma en que proyectamos y nos proyectamos en el mundo. Ha sido sobre la base del respeto a nuestras instituciones y al Estado de Derecho que hemos buscado cimentar nuestra presencia y, por qué no decirlo también, nuestro prestigio a nivel internacional. Ello quedó plasmado cuando en 1990 Chile restauró pacíficamente su democracia y su régimen político, y al mismo tiempo se reinsertó en el mundo tras años de aislamiento durante la dictadura. Por aquel entonces también el fin de la Guerra Fría daba paso a una época en que la democracia liberal emergía aparentemente como el sistema político predominante a nivel global. Fue un periodo en que la diplomacia permitió avances muy significativos para la calidad de la democracia en el mundo. A modo de ejemplo, el año 91, los países americanos suscribimos el compromiso de Santiago por la democracia de la OEA, como expresión del reencuentro democrático de nuestro continente, iniciativa también como la Cumbre de las Américas aportaron también en este sentido, siempre con el patrocinio intelectual del diálogo interamericano. Hoy en día, las amenazas a la democracia en la región y el mundo son de naturaleza distinta a aquellas de los años 70, 80 o 90 del siglo pasado. Pero no por ello son menos desafiantes y también menos preocupantes. El politólogo Adam Przeworski argumenta que la democracia es un sistema inherentemente frágil y las crisis democráticas son fenómenos recurrentes en la historia política. La constante amenaza de retroceso democrático le expone a desafíos internos y externos. Su supervivencia depende de la capacidad de las instituciones para responder efectivamente a los fenómenos políticos y sociales que la ponen en peligro, como la erosión de los sistemas de partido, el surgimiento de movimientos racistas o xenófobos y la desacreditación del valor de la democracia en la opinión pública, entre otros. Todas las tendencias recién mencionadas, sin duda, tienen una dimensión global. Justamente en ello radica la importancia de abordar su impacto en diversos foros internacionales. Partamos por una mirada general de lo que está pasando en el mundo. Siguiendo el famoso esquema de las olas y contraolas de la democracia del politólogo Samuel Huntington, bien podemos preguntarnos si no nos encontramos hoy en día frente a una contraola democrática. Los avances de las últimas décadas, luego de muchos avances en las últimas décadas. Lamentablemente, la democratización no es hoy en día la tendencia dominante en el mundo. Según el índice de la democracia, el The Economist, la democracia, por ejemplo, está retrocediendo y estamos lejos de los niveles previos a la pandemia. La tentación autoritaria emerge cuando las condiciones que aseguran el funcionamiento efectivo y la legitimidad de la democracia se debilitan. Y esto se refleja no solo en la ausencia de elecciones periódicas, que era lo clásico que mirábamos en la ciencia política hasta hace un par de décadas atrás. La falta, por ejemplo, de contrapesos sobre el ejercicio del poder
fracturas en el Estado de Derecho, limitada transparencia en la rendición de cuentas, falta de inclusión y participación, debilidad en la protección de los derechos humanos, son solo algunas de las condiciones que, por ejemplo, el cientista político Guillermo O'Donnell identificaba como contribuyentes al declive de la democracia. Nadia Urbinati, por su parte, en Democracia Desfigurada, un texto de los hace últimos años y que es muy interesante desde el punto de vista de su reflexión, señala que los problemas de la democracia serían básicamente tres. En primer lugar, lo que ella llama la democracia impolítica, que tiende a deslegitimar a la opinión pública a favor de los discursos de expertos y de tecnócratas. También la democracia populista, que polariza el espacio público simplificando los intereses y las ideas políticas. Y finalmente, la democracia plebiscitaria, que enfatiza los aspectos estéticos y no racionales de la opinión y fomenta, por supuesto, el voyerismo de la audiencia. Pero en la actualidad las amenazas a la democracia en nuestra región emergen de lugares que, en su tiempo, el mismo O'Donnell difícilmente podría haber imaginado. Desde la perspectiva de Chile, la inseguridad, por ejemplo, y el crimen organizado representan hoy en día la principal amenaza a la democracia en América Latina. Así lo afirmó el presidente Gabriel Boric hace pocas semanas en la primera reunión de ministros y altas autoridades de seguridad pública y crimen organizado de los países del Consenso de Brasilia, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en el marco de nuestra presidencia pro tempore que ocupamos hasta un mes más, el mes de junio. El aumento del crimen organizado y otras formas de violencia están alimentando una creciente sensación de inseguridad en nuestra sociedad. La frustración, por ejemplo, frente a la impunidad de los actos delictivos erosiona profundamente la confianza en nuestra democracia. Estos hechos también socavan los pilares fundamentales de nuestro sistema político y allanan el camino para respuestas políticas de mano dura que pueden propender en algún aspecto a violaciones, por ejemplo, de derechos civiles y también derechos políticos. Dada la naturaleza transnacional de estos fenómenos, es imperativo que los países de este lado del mundo intensifiquemos nuestra cooperación y coordinación para ofrecer respuestas más eficaces a nuestros ciudadanos. De ello depende en buena medida y sin miedo a caer en exageraciones el futuro de la democracia en nuestra región. Como afirmara el presidente Boric hace un par de semanas atrás en el encuentro antes citado, la seguridad es una condición base habilitante para el ejercicio de la mayoría de las libertades y de los derechos. Por lo anterior, el combate al crimen organizado transnacional ocupa un lugar importante entre las prioridades del gobierno de Chile y su política exterior. Y es que la seguridad ya no es solo una cuestión interna de cada uno de nuestros países. Necesitamos intercambiar información y adoptar acciones comunes. Necesitamos desarrollar estrategias novedosas y creativas. Estamos viviendo experiencias inéditas, tanto por la virulencia del crimen organizado transnacional en América del Sur, como en la búsqueda de herramientas de cooperación y trabajo conjunto para combatirlo. Nuestro desafío central es que la paz y seguridad que ha primado entre nuestras naciones, siendo nuestro continente sin duda de paz, impere también dentro de las nuevas sociedades y a través de las fronteras. Aunque muchas veces y con cierta intencionalidad política algunos intentan aparejarlos, desde Chile somos enfáticos en distinguir claramente entre los fenómenos del crimen organizado y también la migración o movilidad humana. La migración no es un problema per se, pero su inadecuada gestión puede producir consecuencias severas para la democracia, para las comunidades de acogida y para todo el país y la comunidad. Aquí nuevamente requerimos de mayor cooperación. En este ámbito, Chile participa activamente en instancias de la CELAC, la Conferencia Suramericana de Migraciones, el Consenso de Brasilia, de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes, el Proceso de Quito, la Declaración de Los Ángeles, entre muchos. Como ven, la lista es un poco larga y si bien estas iniciativas son muy valiosas, su potencial se ve amenazado por la duplicación muchas veces de esfuerzos y la complejidad del entramado institucional que estamos creando. En este momento necesitamos un mayor diálogo, una mayor coordinación entre estas instancias para continuar avanzando hacia una migración que sea segura, ordenada, regular. Esto incluye, por cierto, la necesidad de evitar la circulación irregular de quienes tienen antecedentes penales, por ejemplo, a través de una gestión
coordinada de nuestras fronteras, parte importante de los desafíos que hemos ido asumiendo a propósito justamente del consenso de Brasilia y los temas vinculados al crimen organizado. Aunque estas respuestas cooperativas muchas veces plantean desafíos importantes a nuestros gobiernos, no cabe duda que representan soluciones más integrales y de largo plazo que propuestas de corto aliento y aparentemente sencillas que a veces circulan en el debate público. Nosotros creemos en la búsqueda de soluciones a través del diálogo multilateral. Este es el espíritu que anima nuestra actual presidencia pro tempore del mecanismo de la Declaración de Cartagena en su 40 aniversario. Chile será la sede de la conferencia Cartagena más 40 en el próximo mes de diciembre y eso nos llena de satisfacción y por supuesto asumimos con mucha responsabilidad esa labor. El multilateralismo también inspira otras acciones importantes recientes. Hace pocas semanas Chile fue sede, por ejemplo, de la Conferencia Mundial del Día de la Libertad de Prensa del año 2024, 30 años después que se adoptara justamente la misma declaración en la ciudad de Santiago. Como saben, cada año este encuentro reúne a más de 1000 personas del ámbito de los medios de comunicación, la academia, el gobierno y las propias comunicaciones, para reflexionar también y debatir sobre los desafíos de la labor periodística, de la defensa, por supuesto, la labor de los periodistas y de la libertad de prensa a nivel global. Uno de estos desafíos tiene carácter transnacional y es la desinformación. Otra amenaza a la democracia hoy en día. Nadie puede negar que las ventajas que tiene, por ejemplo, Internet, pero esta red también tiene un lado más complicado. Mientras que el ámbito de la libertad de expresión se ha expandido, la exposición a la desinformación ha aumentado de manera muy significativa, afectando sin duda nuestro debate público. Debemos buscar herramientas nacionales e internacionales para mejorar la calidad general de la actividad digital y garantizar su uso adecuado, así como sin duda la integridad de quienes ejercen el oficio del periodismo. La cooperación internacional es esencial para abordar eficazmente los desafíos planteados por el libre flujo de contenido digital. Los estados y otros actores deben colaborar para establecer normas y estándares comunes que promuevan la transparencia, la responsabilidad, la protección de las libertades civiles y, sin duda, la protección de los derechos humanos. Ahora, no quisiera, en esta breve mirada sobre los desafíos de la democracia, no quisiera terminar mi intervención sin referirme, aunque sea brevemente, a una cuestión que es fundamental también en nuestras democracias, el impacto que tiene la triple crisis climática que nos afecta a todos nosotros. Chile cuenta con una rigurosa institucionalidad ambiental. Asimismo, la protección del medio ambiente y de los océanos ha sido un eje central de nuestra política exterior. Pero como resulta obvio, la triple crisis demanda también respuestas concertadas y grandes acuerdos ambientales. Es en este marco que quisiera destacar que nuestro país propone a la ciudad de Valparaíso como la sede de la futura Secretaría del Acuerdo Relativo, y este tiene un nombre bien largo, importante que se lo diga, Acuerdo Relativo a la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Largo el nombre, pero se resume en el llamado BBNJ, que es el nombre de este tratado. De ser así, se trataría de la primera vez que un organismo de estas características se instala en América Latina, contribuyendo así a la gobernanza del océano desde el sur global. Hoy es 21 de mayo, Día de las Glorias Navales en nuestro país, que además se enmarca dentro de la conmemoración y del mes del mar. Y esta mañana tuve la oportunidad de encabezar aquí en Washington la tradicional ceremonia conmemorativa que recuerda a Arturo Prat Chacón. Nuestra tradición naval está viva porque así como la democracia, el mar también, entendemos nosotros, es consustancial a la forma en que Chile entiende su lugar en el mundo y es por eso que nuestro país ha avanzado en la protección del 43% de los océanos, mucho más allá del 30% que hoy en día es la Convención Internacional. Convertir a Valparaíso en la sede del BBNJ sería un paso para nosotros muy importante, pero también entendemos para América Latina en su conjunto. Amigas y amigos, como ven, desde Chile queremos seguir impulsando agendas de futuro. Por eso también nos hemos comprometido con la agenda de género y con una política exterior feminista. Somos el segundo país en la región en declarar una política feminista y de los 3 países que hoy en día existen. El primero fue México.
Y tenemos la convicción de que la democracia del siglo XXI se piensa con igualdad de género, no en ausencia de ella. Estamos hablando ni más ni menos que del 50% de la población de nuestros países. Por lo tanto, parece de toda justicia pensar también en la igualdad de género como un ámbito importante, y tendremos seguro después la posibilidad de contarles un poco más sobre esto en la conversación. Como ven, desde Chile queremos seguir impulsando agendas de futuro con una vocación multilateral, promoviendo la cooperación, el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Desde el comienzo de esta administración hemos estado abiertos al diálogo con todos y seguimos sin lugar a duda buscando también alianzas que sean viables y que sean plurales. Ninguno de nuestros países va a resolver por separado los problemas y desafíos ligados a la crisis medioambiental, al crimen organizado, a la migración y también a la desinformación. Queremos una convivencia no solo pacífica, sino que guiada también de buenas maneras no solo de buenas maneras y de frases cordiales, sino que también por una decisión política de trabajar juntos por el bien de todos. Permítanme simplemente cerrar esta intervención citando nuevamente al presidente Boric, quien en su discurso ante los representantes del Consenso de Brasilia afirmó que los gobiernos pasan, pero los pueblos quedan. Quienes estamos a cargo de responsabilidad y tenemos responsabilidades, somos simplemente aves de paso, para que luego vengan otros a tomar la posta y la tarea que se ha ido diseñando. Para las generaciones presentes y futuras, la cooperación y acción coordinada contra el crimen organizado transnacional es el mejor legado que nosotros creemos. Debido a la naturaleza transnacional de las amenazas a la seguridad que hoy nos acechan, la búsqueda de respuestas coordinadas entre gobiernos se ha convertido también en el nuevo imperativo de nuestra democracia nacional y hemisférica. No habrá respuestas efectivas si no trabajamos todos juntos y de manera mucho más estrecha. En ello está puesto el foco del gobierno de Chile y esperamos que de todos nuestros países no debemos, entendemos, perder el impulso para seguir trabajando por una América del Sur y una América Latina democrática, pacífica, próspera y segura para todos sus habitantes. Ese es, entendemos nosotros, en último término, el principal aporte que desde América Latina y en estrecha cooperación con Estados Unidos podemos hacer también a la humanidad. Muchas gracias. Aló, aló. Perfecto. Muchísimas gracias Em, Rebecca, te quería dar las gracias por animarte a hacer estos puntos. Para nosotros en Global Americans esto es bien importante, como estamos tratando de establecer nuestra visibilidad. Hacerlo contigo es un encanto, pero también es una oportunidad. Así que te lo digo, subsecretaria, lo que dijo usted, excelente, es súper interesante, pero quería entrar en algunos detalles. Eh, América Latina está atravesando por un momento difícil. Ecuador recientemente vivió una crisis de seguridad. Brasil sigue tratando de sobrellevar profundas divisiones políticas. Los presidentes de Perú, uno tras otro, luchan por llegar al fin de su mandato y todavía está por verse cómo resulta el experimento anarcocapitalista de Milei en Argentina. Brasil, Bolivia, Venezuela y Colombia tienen problemas que ya conocemos. ¿Cómo se posiciona Chile en una región tan compleja? Esa es una pregunta fácil. Sí, gracias por partir con una pregunta tan fácil. Bueno, de nuevo agradecerles la posibilidad de conversar hoy día acá. Yo diría simplemente lo siguiente. Primero, yo creo que no hay ninguna posibilidad de resolver los problemas regionales si no podemos colaborar, y de ahí la importancia de lo que decía en mi intervención, de buscar potenciar los espacios multilaterales como espacios de entendimiento y fondo acuerdo y la posibilidad de impulsar iniciativas conjuntas. Yo creo que eso es lo primero, porque también encontramos en muchas de las discusiones públicas hoy en día instaladas en el mundo y en nuestra región, no hay una excepción en eso, ataques al multilateralismo. Si hay algo que el multilateralismo nos ha demostrado, que tiene la capacidad, ahí donde podemos encontrarnos en las coincidencias,
de poder resolver y enfrentar de manera adecuada estos conflictos. Ahora, nosotros en Chile, y desde ese punto de vista, apostamos justamente por ese multilateralismo y por reforzar además nuestros vínculos regionales. Hemos asumido con harta responsabilidad la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia, que es un mecanismo distinto a UNASUR y un mecanismo distinto a otros esfuerzos que ha habido en la región para poder concertar voluntades, porque entendemos que más allá de nuestras diferencias que hoy día existen y que son más o menos evidentes en distintas posiciones sobre distintas cosas, en los signos políticos de los gobiernos, entendemos que una cosa muy importante es poder identificar las urgencias que tenemos entre nuestros países y sobre esa base construir agendas comunes. Por eso es tan importante, como decía, la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia, entendemos nosotros, así como otros mecanismos para salvaguardar o empujar agendas en materias tales como crimen organizado. Les contaba sobre el encuentro que tuvimos en Chile hace un par de semanas atrás. Migraciones, que es parte importante además de nuestro trabajo, no solamente en el ámbito del Consenso de Brasilia, sino que de cuenta de algunos de los mecanismos que tenemos en la región, no hay posibilidad de solucionar la discusión o los dilemas que nos plantea la migración, la movilidad humana, si no tenemos la posibilidad de colaborar entre nuestros países. Y el tercer tema, que es súper fundamental a propósito de la crisis climática, es precisamente, y derivado como consecuencia de ello, en el fondo los desastres naturales en general, ¿no? Y que efectivamente es parte importante también de aquello que ocurre no solamente en el sur del mundo, también en el norte, a propósito, por ejemplo, los mega incendios que enfrentamos hoy en día, y entendemos que nosotros ahí tenemos la necesidad de colaborar. Entonces lo que te diría es, en un panorama, por supuesto, complejo, incierto, hablaba de contraolas democráticas a propósito de la perspectiva de Huntington, pero creo que nosotros tenemos ahí, y más que nunca se hace entonces, por sentido, la defensa de la democracia por un lado, y la necesidad de relevar el rol del multilateralismo por otro, ahí donde lo Gracias. Yo también enfoqué en la democracia durante mi carrera académica y Huntington, Jaworski, todos son como music to my ears, como decimos. So, yo tuve el honor de servir en la administración de presidente Obama durante los gobiernos de Piñera y de Bachelet. Y vi de primera mano cómo Chile ha aplicado consistentemente una política exterior que promueve los derechos humanos y la democracia. Y no, para mí no es sorprendente que esta tradición continúe bajo el presidente Gabriel Boric. Los derechos humanos internacionales se basan en la idea de que son universales y deben ser protegidos y defendidos por todos. Sin embargo, es difícil encontrar en el hemisferio, ¿no?, en los Estados Unidos, un país que haya implementado una política exterior consistente en materia de derechos humanos y democracia que exija a todos, independientemente de su ideología, los mismos estándares. Y la primera parte de mi pregunta es, ¿qué explica esta reticencia general, ya que ya sea que estemos hablando de ataques a los derechos humanos en El Salvador, de la derecha, y países como Venezuela y Nicaragua de la izquierda? Y para mí, yo veo Chile como una excepción muy importante. Y esto me trae a la segunda parte de mi pregunta. ¿Por qué Chile es diferente y qué obstáculos enfrenta usted como subsecretaria de Relaciones Exteriores y cómo los ha superado? Muchas gracias. Son dos preguntas que tienen mucho que ver. Yo creo que la posición de Chile, consistente en materia de derechos humanos, tiene mucho que ver con su historia y con el aprendizaje que eso significó. Chile vivió una dictadura bien feroz, una de las no es una sorpresa que América Latina y muchos países de la región tuvieron dictaduras complejas entre los 60, los 70, que fueron complejas, en el fondo con muchos costos en materia de vidas humanas, pero eso significó, además en el caso nuestro en particular, un aprendizaje creo que es muy importante.
La transición en los años 90 en Chile significó sin lugar a dudas acuerdo, y acá está nuestro embajador además que fue un protagonista de esa historia, de esa transición que sin duda fue costosa y hubo que hacer probablemente muchas concesiones, entre otras cosas, algo que de lo que se habla poco, pero que es muy relevante para explicarnos la historia, es que hubo que jugar con las reglas de la dictadura, las reglas de la constitución política del 80, para poder lograr generarle algo que parecía una batalla imposible, cuya épica hoy día tal vez se ve menos, pero que creo que es parte importante de nuestro aprendizaje, que fue salir a la calle en momentos donde no teníamos una dictadura encima para poder convencer a las personas que perdieran el miedo. Esto fue una gesta que fue hecha con un lápiz y un papel, pero sobre todo por un país y una ciudadanía que confió en que era posible derrotar por las vías institucionales a una dictadura feroz como la que teníamos instalada en Chile. Eso, que creo que es parte importante del relato y de la épica en el fondo de nuestro país, constituye, yo creo, parte importante del compromiso restricto con los derechos humanos. Y creo que es tan importante que en la práctica sirvió y significó construir un ejercicio de memoria tan relevante como el tener una comisión que diera cuenta de la tortura política en Chile, y fue un ejercicio muy valiente del presidente Elwin, tener que hacer la comisión Rettig, que en la práctica lo que hacía era levantar la verdad, una verdad histórica sobre la violación de los derechos humanos. Luego la comisión Valech, que lo que hizo fue dar cuenta además de las personas que habían sido torturadas. Y sobre esa base construir memoria, verdad, pero también reparación. Y ese ejercicio de memoria continúa. El año pasado en Chile cumplimos 50 años del golpe de Estado. Eh, y el ejercicio que hace el presidente Boric, que además no había nacido cuando ocurrió la dictadura, nació recién cuando estaba, y probablemente sus recuerdos son más los recuerdos de sus padres que los propios. Es el primer presidente, además, que no nació precisamente en la dictadura. Y el presidente Boric tomó la decisión de hacer algo que era muy necesario, además, en el Estado de Chile, la lógica de la continuidad también en la mirada de las políticas en esta materia, y que es generar la comisión de búsqueda por las personas que aún continúan desaparecidas en Chile, que todavía que son más de 1000 aún. Ese ejercicio, que yo creo que es de profunda dignidad e integridad respecto a nuestra mirada de derechos humanos, es lo que yo creo que hace nuestra mirada de derechos humanos hacia el exterior fuera. Y si soy justa también, el propio presidente Piñera, que es un presidente de un color político totalmente distinto a lo que han sido los gobiernos de la concertación, lo que es el presidente Boric, y que más bien estaba en el área de la derecha, fue capaz de hablar en su minuto los cómplices pasivos de la dictadura. Eso yo creo que es lo que constituye la dignidad de un país. Y eso es lo que yo creo que hace que Chile también tenga una mirada que no solamente proyecte su mirada interna, sino que su mirada de política exterior, un eje de nuestra política exterior, es la defensa de los derechos humanos. Porque entendemos que nuestra historia es la que habla, en el fondo también, de nuestra experiencia. Algo muy importante y necesitamos más chiles en este momento. Ok, ¿preguntas de ustedes? ¿Hay preguntas? Zoom. Bueno, qué bueno, gracias. No, yo soy Miguel Schloss, soy chileno, hijo de padres que se tuvieron que ir de un país por la situación que todo el mundo decía que era imposible que sucediese, que fue Alemania. Está mi señora, también chilena, también primera generación, que cuyos padres se fueron de China, también por una situación catastrófica. Nosotros hemos nacido un poco en el ambiente donde nada es imposible en el mundo. Las catástrofes suceden en cualquier parte. Tenemos la fe que ojalá no suceda en Chile, pero quiero hacer una pregunta más sistémica que me preocupa. ¿Hasta qué punto nos encontramos en una situación que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cambios muy grandes, estructurales que suceden en el mundo? Cambios tecnológicos, cambios de dónde están los recursos, cambios de know-how, etcétera, y que no estamos realmente equipados como sociedad internacional de realmente adaptarnos a esa situación que es totalmente cambiante. Dependemos, a mi modo de ver, demasiado de gobiernos, de acuerdos internacionales, etcétera, que no tienen ni remotamente la flexibilidad de reflejar el mundo más complejo en el que estamos. ¿Hasta qué punto se puede, y me presento como voluntario, de repensar un poco lo que tenemos en cuanto a sistemas de incentivos,
políticas económicas, sistemas institucionales, para realmente adaptarnos y ojalá adelantarnos a la situación complejísima que tenemos en el mundo, a la cual yo me temo que Chile no es una excepción, que va a tener que enfrentarlo. Ojalá que me equivoque, porque yo quiero la paz y me gusta todo como está en Chile, pero sí creo que hay un tema ahí del sistema de incentivos que hay, cómo se atraen los conocimientos, los recursos que han cambiado radicalmente la situación. No sé si me explico. Hay un viejo principio, y ahora lo termino, que es de ingeniería, que es la ley de las similitudes de Galileo, que dice que las cosas pueden crecer y desarrollarse dentro de cierta escala. Después de esas, uno tiene que repensar las escalas, los instrumentos, los materiales, todo, para que se adapten a escalas mayores. Me temo que tenemos algo análogo en este mundo, más bien económico y social. Voy a humildemente tratar de responder su reflexión porque creo que es una reflexión probablemente que es de carácter mayor y que tiene que ver en parte importante con los desafíos hoy en día, no solamente de las democracias en el mundo, sino que de la humanidad. Y a propósito, lo voy a conectar con una pregunta que no la respondí a Rebeca, pero que creo que tiene todo el sentido a partir de la reflexión que hacías y que es básicamente las dificultades que enfrentamos hoy en día para pensar la política exterior y hacer política exterior ahí donde el mundo nos desafía todos los días y desafía las reglas del juego para poder sostenerlas en el mediano y largo plazo. Y digo con esto reglas del juego citando a un premio Nobel de Economía, que es básicamente esta idea de que las instituciones son las reglas del juego y por lo tanto son un reflejo de alguna manera de la sociedad que tenemos. Y las revoluciones se producen ahí cuando efectivamente las instituciones tienen dificultades para interpretar esas posibilidades de acuerdos sociales, ¿no? De esas reglas del juego que nos damos entre. Y entonces creo que hay una absoluta relevancia en tratar de repensar también nuestras instituciones o sea, su capacidad para responder a las necesidades de las personas. De alguna manera, cuando citábamos a Adam Przeworski, era en parte eso, ¿no? La democracia es un sistema que está permanentemente en cuestión, está en tensión, pero sin lugar a dudas es el mejor sistema que tenemos, ¿no? Como cuál era la frase, era la democracia es el peor sistema de todo, excepto todos los demás. Por lo tanto, tenemos, claro, exactamente. Entonces, por esa misma razón, yo creo que tenemos la necesidad de pensar en nuestros sistemas y de ir reformando nuestros sistemas políticos de democracia. Digo, por ejemplo, cuestiones tan relevantes como pensar y no negar el fenómeno de la desinformación parece súper relevante. Y entonces ahí, y hoy en día hay una discusión abierta en el mundo sobre si es necesario, por ejemplo, regular las plataformas o no y hasta qué punto regulamos las plataformas. O en materia de la protección de los datos personales, es súper importante no solamente en las legislaciones nacionales, sino que también para regular, por ejemplo, el flujo transfronterizo de datos, por poner solo un ejemplo, que existe efectivamente regulaciones que sean homólogas en otros, pero también nuestra manera de tomar decisiones. Ahora, el multilateralismo es, creo, un principio también y una manera de relacionarnos que es súper importante, pero dentro de sí mismo el multilateralismo tiene también que, sin lugar a dudas, pensarse. Por eso, entre otras cosas, está instalada la discusión sobre la reforma de Naciones Unidas también para hacer esa síntesis respecto a lo que hoy en día la humanidad necesita, ¿no? Pero creo que es sin lugar a dudas un debate muy importante. Creo que los sistemas institucionales, por la misma razón, también tienen que ser capaces de responder, evidentemente, por ejemplo, en América Latina, donde existe una preeminencia de regímenes presidenciales, tenemos límites cuando se trata de regímenes presidenciales el fondo, cuando no tienen mayoría, ¿no? Cuando los sistemas se atomizan demasiado. La capacidad para dar respuesta o la capacidad de los sistemas democráticos para poder de alguna manera cumplir un programa de gobierno por el que las personas votaron también encuentra esas limitaciones. Desinformación, crisis climática, etcétera, son desafíos hoy en día que de alguna manera también nos obligan a repensar también la manera en que hacemos las cosas. Sin perjuicio de eso, yo diría, y por lo menos en mi experiencia como subsecretaria de Relaciones Exteriores hasta ahora, ahí donde nosotros encontramos
necesidades de empujar cuestiones relevantes porque son fenómenos relevantes, por ejemplo, a propósito de crisis humanitarias relevantes, o en el fondo, o políticas que tengan que dar cuenta, por ejemplo, de los cuidados en las sociedades nuestras, logramos también tener sintonía con otros países para ir a favor de justamente esos fenómenos que de pronto no estábamos mirando. Entonces, sí creo que tenemos la necesidad de mirarnos, sí tenemos la necesidad de reformarnos, sí tenemos la necesidad de pensar esta complejidad del mundo de hoy, em, pero sigo pensando que la democracia sigue siendo parte importante del paraguas sobre el cual debiéramos hacernos cargo de todos esos cambios y de todas esas. Y en eso, no retroceder, porque el retroceso, y nuestro país bien sabe de eso, sale muy caro. Tenemos una pregunta de Cecilia. Hola, muchas gracias. Bueno, soy Cecilia de la Macorra de ExxonMobil y quería preguntarle si podría decir un poco sobre la visión o política que tiene Chile respecto al cambio climático, que anticipan para la COP a finales de año, y también su política con respecto a la transición energética, en específico el tema del litio también en Chile. Gracias. Sí, a ver, respecto a... Nosotros y esto es uno de los ejes de nuestra política exterior, nosotros entendemos nuestra política exterior como continuidad y cambio. Los ámbitos de la continuidad, esto tiene que ver con los valores y principios que Chile ha sostenido permanentemente del punto de vista de su política exterior. Desde el punto de los nuevos temas o del cambio, evidentemente hay temas medioambientales que son muy relevantes y que en el fondo nosotros consideramos como clave. A esto le llamamos en algún minuto política exterior turquesa. La verdad es que sí, probablemente ese puede ser el concepto adecuado y que tiene que ver con la protección por un ámbito de los océanos y por otro ámbito también todos los temas medioambientales que nos comprometen, y en eso para nosotros ha sido clave nuestra participación y el empuje que le hemos dado a las COP en particular. En la próxima, yo creo que tenemos, a ver, si tuvimos un avance muy importante probablemente en la COP de París, de ahí creo que ha sido el evento más relevante que hemos tenido desde el punto de vista de los avances en materia medioambiental, pero sin lugar a dudas creo que eh, el, el desafío más relevante que tenemos hoy en día es lograr que efectivamente los países se sumen a un esfuerzo multilateral donde la emergencia climática que hoy tenemos tan relevante, que supone que no solamente los países como el nuestro, que tienen un compromiso cierto de protección de los océanos y que ha ido avanzando hacia la transición energética de manera muy relevante, sino que también tengamos el compromiso de los países más avanzados, más desarrollados. Y yo creo que ahí tenemos todavía límites relevantes en los que no vamos a lograr probablemente todavía tener resultados positivos. Nosotros tenemos un compromiso, participamos sin lugar a dudas, creemos que es un espacio relevante, pero sabemos que todavía existen dificultades en el mundo para poder responder de manera adecuada a lo del. Lo de la transición energética, particularmente nuestra estrategia nacional del litio, es parte importante del compromiso del presidente Gabriel Boric por desarrollar con una mirada más de sustentabilidad una industria que es muy relevante para nuestro país. De hecho, creo que importante, el segundo yacimiento más relevante del litio está en Chile. Pero creemos que esto tiene que ser con una perspectiva de sostenibilidad en largo plazo. Por supuesto, esto nos ayuda a la transición energética y nos ayuda, en el fondo, a poder generar un desarrollo de una industria que puede generar o agregar valor también a lo que nosotros desarrollamos. Pero todavía tenemos la necesidad de generar una política sostenida y adecuada en ese ámbito. Entonces está el anuncio hoy en día, el presidente Boric ha dicho que vamos a tener el Estado además va a tener un rol preeminente en esto, y creo que lo que estamos generando ahora es una institucionalidad que permite hacer esto sostenible en el tiempo, invitando también a la inversión extranjera que se haga parte sin lugar a duda del desarrollo de esa industria. Creemos que somos un país confiable, con una institucionalidad que se sostiene en el tiempo, y creemos que eso va a ser posible en la práctica que se desarrolle esto de manera adecuada. Que la subsecretaria tiene que ir a una reunión muy importante. Por eso voy a dar la palabra a Carl para cerrar. No, yo quería darle las gracias y también decir esto. Siempre de Chile se ve un profesionalismo en relaciones exteriores
que va más allá de lo que se ha visto de otros países. La situación en Chile y la situación en la región está muy compleja. Y la conversación breve, que fue breve, nos dio una mirada a lo complejo que está, pero lo bien que lo están haciendo. Y lo que sí saben, los desafíos que vienen y tienen un plan de ruta para ir hacia adelante. Así que muchas gracias. Gracias por compartir eso con nosotros. Nosotros de Global Americans, de nuevo, estamos muy felices de poder hacer esto con el diálogo y éxito en tu viaje aquí. Oye, simplemente de darles las gracias por la oportunidad de poder venir a contarles sobre nuestra mirada de política exterior, nuestra mirada sobre la democracia, en un espacio tan relevante como este, con esta alianza tan virtuosa además entre American Dialogue y el Global American, que en el fondo son parte importante de esta convocatoria. Creo que para nosotros es fundamental poder seguir contando y promoviendo este tipo de espacios también, y por eso la alianza también con los think tanks, con la academia, y no solamente con las instituciones o los espacios multilaterales en los que nosotros somos parte importante, porque entendemos que es la manera también en que podemos seguir fortaleciendo la reflexión sobre los desafíos del futuro, pero también los debates políticos. Son tan relevantes para sostener el día de mañana una cierta barrera de contención frente a las amenazas que sin duda enfrentamos. Muchísimas gracias.